Bueno, bien. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase? Como yo ya les venía anticipando. Por un lado, el ingeniero Elizondo va a hacer un resumen de sus dos clases grabadas. Esto para cerrar el tema de epistemología. Ustedes, eso está reflejado en la actividad número 1 en el campus, en la aula virtual. Ustedes tienen los dos videos y tienen además la lectura del material obligatorio y material de tipo complementario. Eso por un lado. Pero antes que nada, y para eso voy a ir al campus, al aula virtual, permítanme compartirlo. La semana que viene, a ver, ¿cómo va a ser la semana que viene? La semana que viene, por razones de salud de parte mía, yo no voy a poder dar las clases en vivo. Razón por la cual vamos a habilitar la actividad número 2 y 3 con las clases que ya están grabadas del año anterior, que son exactamente lo mismo, no sufren ningún tipo de modificación. Entonces, esta clase va a estar disponible sobre dos grandes temas. Por un lado, el lunes vamos a ver la clase de paradigmas de investigación. En la clase de paradigmas de investigación vamos a ver cuáles son, desde el punto de vista de las ciencias sociales, cuáles son nuestros dos grandes referentes, ya sea en lo cuantitativo, en lo cualitativo, o bien mediante una combinación de ambas. Y para lo que es las ciencias jurídicas, es decir, para todo aquello que sea interpretación jurídica, vamos a ver, o mejor dicho, yo les voy a dejar un video donde están todos los métodos clásicos que hacen a la interpretación de la norma. Entonces van a ver aquí en este video, de manera clara y sintética, cuáles son, hoy por hoy, los principales métodos que podemos encontrar a la hora de realizar algún tipo de argumentación jurídica, desde el punto de vista del método. ¿Hasta ahí, chicos, me van siguiendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, y por otro lado, a mí me gustaría que yo les voy a dejar, les voy a habilitar, mejor dicho, para que realicen la lectura y la reflexión acerca de los métodos que son propios del campo jurídico de un jurista ya fallecido, profesor emérito en la UBA, en la Facultad de Derecho, que es el doctor Julio César Cueto Rúa, que en su artículo La axiología jurídica y la selección de los métodos de interpretación, bueno, realiza un análisis sobre qué método utilizar. Utilizaremos el método gramatical, será el método histórico, será un poco, será los derivados de la escuela francesa, como son los métodos de exegesis. Bueno, él hace todo una reflexión que me gustaría que ustedes lo vean. Todo eso en la actividad número 2, chicos, que ustedes tienen en la pantalla. Eso es en relación a los paradigmas de investigación. Entonces, repitiendo, los paradigmas de investigación, nosotros vamos a analizar cuáles son los principales referentes en el campo de las ciencias sociales. Cuantitativo, cualitativo o mediante una combinación de ambos. Y particularizando para los métodos de argumentación propios del derecho, yo les muestro un video donde están las escuelas clásicas y después, a modo de reflexión,
lo que nos dice el doctor Julio César Cueto Rúa en relación a los métodos. Bien, esto va a estar disponible el lunes. El jueves, chicos, el jueves, si yo no puedo dar la clase en vivo, que eso era lo que yo quería, bueno, no se hagan problemas, está la clase ya grabada del planteamiento de problemas de investigación. Ustedes van a encontrar en esa actividad, ustedes van a encontrar no solo la clase, sino también yo les voy a dejar un libro para que ustedes lo descarguen. Y dentro de ese libro, ustedes tienen las referencias al material bibliográfico. Eso en relación a lo que sería la semana que viene. O sea, para la semana que viene tenemos que ya saber los paradigmas de investigación y el planteamiento de problemas de investigación. Yo les decía que el planteamiento de problemas de investigación es fundamental. O sea, yo puedo tener mucho entusiasmo sobre un tema en particular, pero si no puedo plasmar en un problema, o si el problema de investigación está mal formulado, esa propuesta de investigación cae. Entonces, es muy importante. De hecho, el primer trabajo práctico va a incluir hasta el planteamiento de problemas. Entonces, es muy importante que lo sepamos diferenciar cuáles son los elementos. Grande, che. Perdón. ¿Lo puedo ver más chico que pueda yo acceder al audio y todo lo demás? Tratemos de silenciar los micrófonos, si no se pierden. Entonces, yo les decía que en esa clase de planteamiento de problemas vamos a ver cómo, a partir de la definición de un conjunto de elementos, me permite especificar qué es lo que quiero investigar. Ustedes van a ver en esa clase cómo esos elementos interactúan de manera conjunta. Vamos a ver, por ejemplo, qué son los objetivos, qué son las preguntas de investigación, qué significa la justificación, el por qué y el para qué estoy haciendo esta investigación. Vamos a ver el concepto de viabilidad. Vamos a ver el concepto del análisis de deficiencias en el campo del conocimiento. Bueno, todo esto está, creo yo, muy bien explicado. De hecho, está en el capítulo 3 de Hernández Sampieri, que yo me esfuerzo por desarrollarlo y ojalá que sea claro en este video. Menciono ejemplos sobre las distintas partes. Hasta ahí, chicos, ¿me van siguiendo? Sí, doctor. Bien. Lo que vamos a hacer ahora... Sí, profesor. Bien, lo que vamos a hacer ahora es esto en relación a lo que sería martes y jueves de la semana que viene. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es permitir que el profe Elizondo termine el resumen de lo que se ha trabajado en la clase de epistemología, es decir, en la actividad relacionada a epistemología, y después vamos a volver. Vamos a volver y vamos a ver de manera conjunta cuál es la estructura de una propuesta de investigación, la estructura del proyecto de investigación. Y aquí sí es muy importante que para la semana que viene ustedes ya se comuniquen con el profe Elizondo y le envíen a su cuenta de correo, que está aquí en la página principal,
si van a trabajar de manera individual o si van a trabajar de manera grupal. Si van a trabajar de manera grupal, que no supere los 3, es decir, el número, de acuerdo a la experiencia que venimos nosotros manejando, el número óptimo desde el punto de vista del esfuerzo del trabajo es 2. ¿No? De la práctica nos dicen que grupos de 3 y 4 personas, ¿sí? Los que terminan desarrollando toda la actividad son 2 personas. Pero bueno, vamos, yo creo que un grupo de 3 personas como un máximo, creo que podemos permitirlo. Entonces, para la semana que viene, y eso sí ya es un trabajo de ustedes, ustedes le van a mandar un correo al profe diciendo, sí, y por supuesto, su nombre, su apellido, van a mandar el tema y si van a trabajar de manera individual o grupal y el tema que van a tratar. Después, cuando el profe termine, vamos a ver un repaso de la confección de la propuesta de investigación y yo les voy a decir hasta qué punto ustedes ya pueden empezar a trabajar. Así que, bueno, si no hay más dudas al respecto, le paso la pantalla al profe. ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí? De todas maneras, Carlos, yo creo que después cuando retomé vos el diálogo, ahí van a surgir las dudas seguramente. Bueno, entonces vamos a dejar, pero eso es lo que tienen que hacer hasta la semana que viene. La semana que viene se comunican y le dicen el tema y si van a trabajar de manera individual o grupal. Cuando el profe termine, vamos a ver un poco cuál es la arquitectura del proyecto y qué es lo que ustedes ya pueden empezar a trabajar. A partir de la semana que viene, yo calculo que ya esta semana voy a tener la fecha definitiva y confirmada del parcial. En considerando, a partir de la semana que viene ya vamos a subir las fechas para la entrega de los trabajos prácticos. Hay algo muy importante que algunos me han estado consultando. Les vuelvo a reiterar lo que habíamos dicho en la clase inaugural. Para rendir el primer parcial es requisito sine qua non que tengan aprobado los 2 trabajos prácticos. Esos trabajos prácticos tienen que estar aprobados. Y eso es a través de la aprobación, es el derecho a rendir el parcial. Eso lo habíamos visto en la clase inaugural. Así que, bueno. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? Bueno, si no hay duda, vamos a pasarle la pantalla al profe. Bueno, chicos, lo que vamos a ver un poco acá, lo que ya está subido en el video, digamos los PowerPoint, lo que, como no es un tema que ustedes ya lo han visto en otras oportunidades y lo van a ver a medida que avancen en la carrera, algunos por supuesto, lo van a seguir viendo, pero lo que vamos a hacer hoy es un pequeño repaso puntual de lo que se ha dictado en clase y lo que creemos que es lo más importante de toda la clase que se dieron, ¿no? ¿Pasa, Carlos? Bueno, acá lo primero que habíamos visto en la clase es saber diferenciar qué es lo que es el método y qué es lo que es metodología. Ahí está bien delimitado el procedimiento, camino para lograr los objetivos. Y la metodología es el estudio del método. Entonces, estudia el proceder. Como yo había dicho en clase un poco, por ejemplo, para que seamos bien sencillo el ejemplo, digamos, que lo entendamos todo, cada uno de los que estamos presentes acá, ustedes, tienen un procedimiento para un procedimiento para estudiar o para llegar al examen. Es un procedimiento, un camino para lograr el objetivo, ¿verdad?
Entonces, pero cada uno de ustedes tiene un procedimiento o un camino diferente. Algunos estudian de noche, otros estudian de día, otros tienen un sistema, todos tienen un procedimiento diferente para estudiar, para lograr, y llegan al mismo objetivo. Trasladando a la parte de investigación, entonces cada investigador tiene una manera, un procedimiento o un camino para lograr el objetivo. Si ese procedimiento nosotros llamamos método, hay un método para lograr ese objetivo, ¿verdad? Ahora bien, cada uno tiene un procedimiento diferente de acuerdo a su forma de ser, a sus creencias, va a tomar un camino u otro camino en el campo de la investigación. Entonces, ¿qué es lo que hace la metodología? Está estudiando el proceder, por qué procede de una manera y por qué procede de otra manera. ¿Ah? Es el estudio, la reflexión, el análisis que hace la metodología. La otra son las técnicas de investigación, que no tienen nada que ver con la metodología. Entonces, la técnica es la parte técnica, es un carácter práctico operativo, en donde se aplican de acuerdo al tipo de investigación que se esté haciendo, se aplica una determinada técnica para llevar a cabo llevar a cabo ese procedimiento y poder lograr el objetivo. Pasamos a otro, Carlos. Bueno, ahí está, las técnicas son las que cambian de un día para otro, el método de investigación sigue siendo el mismo, o sea, cómo investigar, cómo vamos investigando a través de buscando pruebas, planteándonos hipótesis, estamos interrogando, levantando datos, todo eso hace a la investigación, o sea, ese es el método de la investigación, el método siempre es el mismo, las técnicas son las que cambian. Si vamos... cómo han ido los métodos de recolección de datos, la forma de recolectar los datos han ido cambiando la forma de análisis, el análisis de los datos que nosotros levantamos en campo. Eso es lo que cambió. Sigamos, Carlos. Bueno, acá aparece, como habíamos dicho, cada uno tiene un procedimiento diferente, entonces tenemos que ver por qué los investigadores, cada uno tiene un método o tiene un procedimiento para lograr el objetivo. Entonces, estamos hablando no solamente de los investigadores, sino en todo sentido, ¿no? Entonces, hay algunas creencias que tenemos nosotros empotradas, digamos, creencias que las hemos adquirido durante nuestra vida, dice Charles Peirce, entonces que esas creencias son muy importantes para que nosotros actuemos de una manera o de otra. Dice que existen métodos para fijar creencias, o sea, nosotros tenemos un método para fijar una creencia. Eso que dice, pasa Carlos. Ahora, ¿qué tiene que ver la creencia con la verdad científica? O sea, tenemos creencias empotradas en nuestro espíritu, pero ¿qué tienen que ver? Por ahí tenemos creencias desde chicos de determinadas cosas, entonces, que no están relacionadas con la ciencia, sino que forman parte del saber común. Entonces ahí dice, podemos obtener una verdad por varias razones, una de ellas porque la he obtenido a través de la ciencia. O sea, esa verdad, tengo una verdad como verdadera porque la he obtenido a través de la ciencia, pero es una de las formas de yo adquirir una verdad. Entonces, ¿cómo llego a pensar que algo es verdadero? ¿Cómo llego a pensar que algo es verdadero? Descartes dice que lo único seguro, que cuando pienso algo, pero no estoy seguro del algo que pienso, sino que lo pienso, nada más. Para estar seguro del algo ese que lo pienso, lo tengo que verificar, lo tengo que analizar, lo tengo que comprobar y para poder decir esto de lo que estoy pensando es verdadero. ¿Sigue, Carlos? Entonces, que hay métodos para fijar creencias. La ciencia es uno de los métodos. Ahora dice que es el mejor método y no necesariamente es el mejor método. Y ahí hablamos de las creencias que tenemos cada uno, que han sido transmitidas a través de la autoridad que le damos a los padres, a los profesores, las creencias que tenemos
chico que forma parte de nuestro sistema perceptual de la mente, las corazonadas, cuando escuchamos llorar a un niño, sabemos que necesita algo, la mente, cuando fijamos la vista en el horizonte, vemos en perspectiva, eso forma parte de una creencia empotrada. Y después de una creencia que decimos nosotros, yo la voy a analizar, la analizo, reflexiono sobre lo que estoy pensando y que creo que es verdadero. Entonces dice Charles Peirce, acá lo importante de todos los métodos, dice qué tipo de sujeto o subjetividad puede protagonizar cada uno de estos métodos de nosotros. ¿Cuáles son los métodos? ¿Seguí, Carlos? Hay 4 métodos: de la tenacidad, de la autoridad, la reflexión o el de la ciencia. La tenacidad que habíamos hablado forma parte de esas corazonadas o forma parte de ese sistema perceptual de la mente, de cómo miramos, nosotros cómo vemos. Nosotros lo tenaz es que hoy, por ejemplo, nosotros vemos que es el Sol el que se mueve alrededor nuestro, que no es la Tierra. Nadie ha ido a comprobar que es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol. Después nosotros, a través de la autoridad o de la ciencia, sabemos que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, ¿verdad? Después viene el método de la autoridad, como ya lo habíamos comentado, el de reflexión o a priori, que nosotros reflexionamos sobre lo que pensamos, reflexionamos sobre la idea que tenemos y reflexionamos y vamos descartando y vamos ejerciéndole numerosas críticas a la idea para ver a dónde puede llegar a fallar y nos quedamos con la mejor. Y luego viene la ciencia, en donde ahí no voy a determinar una idea como veraz porque me nazcan, ni porque me lo hayan dicho, ni tampoco el científico va a creer en su idea porque la ha reflexionado, sino porque le permite hacer predicciones de hechos de la realidad. Entonces, es llamado también en la eficacia de la predicción de sucesos nuevos. Entonces, acá hay un ejemplo muy claro de Copérnico. Copérnico podía hacer predicciones sobre lo que pasaba en el espacio, porque por ejemplo, le permitía toda su teoría, le permitía predecir, por ejemplo, la aparición de cometas, el movimiento de las diferentes fases de la Luna, y salían todos correctamente. En cambio, Ptolomeo decía que la Tierra era el Sol que giraba alrededor de la Tierra y, por supuesto, no le permitía realizar las predicciones. De todas maneras, todo esto está desarrollado ampliamente, ¿no? Ahí está el método de la tenacidad, que es lo que acabamos de ver. Pasamos, por favor, Carlos. De la autoridad, de la reflexión y una creencia, y seguir. Y de la ciencia predicen el comportamiento de la realidad. Se propone se hace una proposición a título de hipótesis, se verifica la hipótesis. Si se verifica en la realidad, debe ser seguida como una buena hipótesis. O sea, una vez que la hipótesis se verifica en la realidad, y la seguimos como una buena hipótesis, la seguimos que puede ser una buena hipótesis, pero esa hipótesis puede ser refutada en cualquier momento por otro investigador que diga lo contrario a lo que nosotros habíamos, o bien que le aporte algo más a la hipótesis esa. ¿Seguimos? Y ahí habla de la compatibilidad. Aparentemente que cada uno, el que se adhiera al método de la tenacidad, no puede adherirse al método de la autoridad, ni tampoco al método, ni tampoco de la ciencia. Lo que sí, la diferencia que hay entre el método de la tenacidad y el método de la ciencia es que la ciencia tiene un elemento de control, que es la predicción, es la eficacia en la predicción de sucesos nuevos, mientras la tenacidad no existe ningún elemento de control, solamente porque me nace digo que esto es verdadero. Sigamos, Carlos. Ahí está lo que acabo de decir. Sigamos. Y acá decía Popper, cuando nosotros nos planteamos una teoría o nos planteamos una hipótesis, lo que primero tenemos que hacer es la contrastación empírica de esa hipótesis. O sea, tenemos que verificar si que lo que nosotros pensamos es cierto o no, o se verifica en la realidad y nos permite realizar predicciones. Entonces, ¿qué dice Popper? Si esa hipótesis, por ejemplo, en el campo en lo que ustedes vayan a investigar, vayan a hacer su proyecto de investigación y lo puedan de alguna manera, lo puedan llevar a cabo o ejecutar, entonces,
Si se verifica la hipótesis que se han planteado, entonces se sigue confiando, dice, en la hipótesis. Pero si la hipótesis no se verifica, se la debe cambiar. Así, de esa manera, sería el método hipotético deductivo de Popper. Entonces, si no se verifica esa hipótesis, se la debe cambiar. Eso es lo que propone Popper. Sigamos, Carlos. En cambio, Lakatos dice lo siguiente. Está bien que lo que hay que verificar la hipótesis en el mundo real, digamos. Está bien que se debe verificar. Pero si la teoría falla, no se debe descartar la teoría. O sea, no se la debe cambiar, dice Lakatos. Y ahí da el ejemplo de Newton, la teoría de Newton, que estaban investigando, un investigador en el laboratorio, estaban siguiendo el recorrido de Urano. Entonces, en un momento determinado, de acuerdo a la teoría de Newton, ese planeta debía aparecer en un momento determinado. Y no aparece, no estaba. Entonces, cayó la teoría de Newton, no sirve. Entonces dice Lakatos, dice, no, puede haber algo que esté haciendo fallar la teoría de Newton. Sigamos probando. Y bueno, en un momento determinado aparece Neptuno, que para ellos era desconocido. Neptuno aparece y era que había una fuerza de atracción de Neptuno sobre Urano, y eso no le permitía a Urano aparecer en el momento oportuno. Entonces, ahora, si seguía fallando la teoría de Newton, entonces, ¿en qué momento podemos decir, no, la teoría no sirve? Entonces, dice, nunca vamos a decir que nuestra teoría, nuestra hipótesis, lo que hemos planteado está mal planteado, o sea que no sirve, que está fallando. Entonces él propone algo diferente. Él propone que la teoría está compuesta por un núcleo donde están planteadas es la parte central de la teoría, un núcleo que está protegido, digamos, el núcleo por un cinturón protector. Y ese cinturón protector están hipótesis auxiliares. Quiere decir que cuando la teoría falle, en la propuesta de Lakatos, él dice que lo que vamos a hacer cambiar son las hipótesis auxiliares. Las hipótesis auxiliares, no el núcleo. No el núcleo. En el núcleo están la teoría y están la teoría que no se modifica. Entonces, podemos decir que hay una heurística negativa, o sea, la heurística, o sea, que no se permite de alguna manera la creación de nuevas ideas en ese sector, o sea, algo tenaz. O sea, digan lo que digan, yo no voy a cambiar lo que está contenido en esa teoría. Sigamos, Carlos. El procedimiento ad hoc diría, no, debería existir una teoría aparte para Neptuno o para Urano. Una vez que falla o que se comprueba, entonces refuta a Lakatos y dice, no, hay que hacer una teoría aparte. No tenemos que seguir sosteniendo la misma teoría, sino que tiene que haber una teoría aparte, si bien la podemos sostener la teoría, pero para ese caso específico debe ser una teoría nueva. ¿Hay alguna duda, chicos? No, doctor. Bueno, bien. Somos ingenieros nosotros. Yo soy ingeniero agrónomo y el ingeniero Subirán, ingeniero. Así que eso tal vez por ahí les cueste, pero somos ingenieros. Bien. Después está la teoría de los paradigmas de Thomas Kuhn. Entonces, él habla de la comunidad científica, en donde dice que hay un paradigma, habla de los paradigmas en donde la comunidad científica, digamos, nos determina cómo tenemos que nosotros movernos dentro de la comunidad científica para poder ser aceptados de alguna manera. Entonces, cuando es muy riesgoso plantear un nuevo paradigma frente a la comunidad científica, porque podemos quedar afuera. Sigamos, Carlos.
Y bueno, acá vamos a seguir, Carlos. ¿Hasta ahí nomás? ¿Carlos? Sí, hasta ahí. Ah, bueno, falta algunas cosas, entonces le falta... bueno, el conocimiento científico, eso es diferenciar lo que es conocimiento científico de lo que es conocimiento común. Eso es lo que está planteado ahí, con una serie de ítems que tiene conocimiento científico que ustedes después se van a dar cuenta que tiene estructural, sistemático, generalizable. O sea, cómo diferenciar un conocimiento común es aquel conocimiento vulgar que nosotros tenemos cada uno. No quiere decir que uno sea mejor que el otro. Cada uno tiene su ventaja de ser. Y Profe, eso no se está bien. escucha bien, Ingeniero, hay un micrófono abierto y perdón. hace mucho ruido. Sí, justamente estaba por decir lo mismo. La compañera Sofía tiene el micrófono abierto. Por favor. ¿Listo? Ya lo clausuró, debe ser. Bueno, eso es todo. De todas maneras, si hay alguna consulta, está todo en las clases, lo que yo acabo de decir, está todo en las clases grabadas que están subidas ya en la página. Si hubiera alguna duda, me consulta, si no, continúa el ingeniero Subirán. Bien. ¿Alguna duda, chicos, con respecto? Esto es un resumen, ¿no? Lo que les acaba de decir el profesor, un resumen de sus dos clases grabadas y con el material, además de las clases grabadas, con el material que ustedes tienen que leer, ¿no? Es a modo de resumen sobre los grandes componentes, por lo menos desde el punto de vista teórico. ¿Alguna duda, chicos, en relación a la clase del profe? Si no, seguimos con el diseño del proyecto. ¿Alguna duda? Muy claro, profe. Buen día, ¿puedo No, hacer una... profesor. Perdón. ¿Perdón? Que hable la compañera, después consulto yo. Bien, hable. ¿Cuál es la consulta? ¿Cuál es la Buenos consulta? días, doctor. Buenos días. Bien. Entonces podemos decir que lo que estaba hablando el doctor Isondo nos va a servir a nosotros para cuando tengamos que hacer el proyecto podamos seleccionar dentro de todos los pensadores qué nos conviene seguir. ¿Es así? ¿Me ha entendido la pregunta? Felipe, tenés desactivado tu micrófono. Sí, disculpe, no sé qué ha pasado, se ha desactivado. Bueno, habrá apretado sin querer. Con respecto a lo que dice, eso es más una propuesta para que ustedes sepan más o menos que hay una alternativa más cuando respecto a las hipótesis que nosotros nos planteamos en nuestros trabajos de investigación. O sea, la inclinación, eso corre por cuenta de cada uno, digamos, quedarse con alguna de las propuestas, ya sea de Popper o de Lakatos. Eso corresponde a cada uno. De todas maneras, lo que van a hacer ustedes, no van a llegar a esa, creo, a esa instancia, porque lo que único que van a hacer esto es un diseño, un proyecto de investigación, es el diseño de un proyecto de investigación. No quiere decir que ustedes no lo van a llevar a cabo, lo pueden llevar a cabo, pero no es obligatorio. Acá lo obligatorio es presentar el diseño, el proyecto de investigación completo. Hay alumnos que en otro año sí lo llevaron a cabo, hay grupos que lo hicieron al proyecto, hicieron el trabajo de campo, todo, pero bueno, eso forma parte de cada uno, no es obligatorio. Bueno, le gustó el tema que eligieron, la propuesta, todo, nosotros lo ayudamos, lo seguimos, pero eso forma parte ya de cada uno, eso no es obligatorio. Entonces, para llegar a esa instancia de Popper o Lakatos, ustedes tendrían que llevar a cabo el proyecto de investigación para ver si la teoría que se han propuesto, las hipótesis que ustedes están propuestos, se verifican o no se verifican en realidad. Para eso tienen que llevar a cabo el proyecto. Muchas gracias, profesor. Bien. Muy bien. Bien. Bueno, ahora puedo consultar. Ahí está. Sí. Pregunte. ¿Cómo está, profesor? Buen día a los dos. Profesor Lizondo, usted ha explicado los distintos métodos que hay
digamos, para poder hacer este proyecto de investigación. Y si bien dijo que no había uno que sea el más recomendado o que todavía no había una conclusión respecto de eso, nosotros nos tenemos que guiar de esos métodos para poder también hacer este proyecto de investigación. No, no. El método son, a ver, seguramente de alguna manera vos tenés una serie de creencias. Esto es epistemología. Sí. No, es una clase de epistemología. ¿Qué quiere decir con los métodos? Por eso es que esto está muy resumido. Cuando ustedes vean la grabación va a ser otra cosa, digamos, ahí se va a entender mejor. Pero cada uno tenemos creencias, Sí. ¿verdad? Y creencias transmitidas por nuestros padres, creencias que llevamos dentro y que nadie, por ejemplo, las creencias religiosas. Sí. Uno puede creer en Dios o no puede creer. No, puede ser muy religioso, muy creyente o no serlo. Eso, capaz que cuando vaya a hacer una investigación, cuando puede llegar a influir eso, esas creencias que vos tenés, el tipo de investigación, el procedimiento que lleve a cabo, puede influir tus creencias religiosas, puede o no influir, si sos una persona creyente. Puede influir el pensamiento que tiene tu familia, tus padres, con respecto a un tema determinado, puede influir. Entonces, la autoridad está presente en tus decisiones o en tu forma de pensamiento. O bien decimos, no, yo no voy a guiarme de lo que dice mi religión, ni me voy a alejar. Es posicionarte como independiente de todo lo que me dicen o lo que me nace pensar. Y voy a alejar y voy a pensar, voy a tratar de abstraerme de todo ese tipo de pensamiento para pensar en forma objetiva. Entonces, y reflexiono. Para eso es lo que se te explica un poco las creencias que tenemos cada uno. Y después, porque nos sucede, cuando eligen el tema, generalmente está influenciado muchas veces el tema con cada una de las personas que lo exponen. A eso apunta los métodos estos. ¿Entendido? Bien, sí, sí, igual estaban los otros métodos, el método de la ciencia, no solamente el de la autoridad, entonces guiándolo como para hacer el trabajo de investigación, es como que respecto de cada idea quedaba bien, según lo explicado por usted. Pero bueno, Claro. no, esa era mi duda, pero sí se entiende, digamos, se entiende la clase que usted dio y bueno, por eso lo quería consultar. Claro, y nosotros tenemos creencias, no solamente de las que tenemos nosotros como creencias arraigadas, como religiosas, o bien una creencia arraigada, tenaz, como escuchar llorar, decía un niño, sabemos que lo atiende, que necesita atención. De la autoridad también tenemos creencias, reflexionamos muchas veces, tenemos decisiones propias, que sean verdaderas o no sean verdaderas, eso es otra cosa por cuenta de cada uno de ustedes. Pero sí tenemos creencias transmitidas por la ciencia. Y tenemos, por ejemplo, muchísimas creencias transmitidas por la ciencia, y creemos porque son así, pero porque nos ha transmitido la ciencia, ¿verdad? Entonces ustedes, de alguna manera, pueden llegar a hacer su trabajo, y si se verifica lo que ustedes creen como que es verdadero, entonces es también una creencia aportada por la ciencia. Bien, gracias. No, por favor. Bien, yo ahora voy a entrar un poquito y vamos a ver si podemos aclarar aún más lo que está diciendo el profesor. En la clase inaugural, yo dije que a grandes rasgos, si tuviera que sintetizar sobre lo que trata la materia, yo les dije en la clase inaugural que a grandes rasgos, manera resumida, cuando hablamos de métodos y técnicas de investigación, estoy haciendo referencia a las distintas actividades que ustedes van a desarrollar para, ya sea elaborar una propuesta de investigación, o bien, como en este caso, o bien formar parte de una investigación. Pero yo les dije además que cuando hablamos de investigación, nosotros nos referíamos a una investigación en particular, y que era la investigación científica.
Entonces, y habíamos definido en esa clase inaugural que la investigación científica se definía como un conjunto de pasos, procesos, actividades que se realizaban de manera más o menos ordenada, que buscaba la contrastación empírica y que se aplicaba al estudio de un fenómeno dado. En este caso dijimos, en las ciencias sociales, en las ciencias políticas o en las ciencias jurídicas. Y que habíamos dicho, sobre todo cuando hacíamos referencia a lo social, habíamos dicho que esto se podía manifestar bajo lo que concebíamos o conocíamos como el paradigma cuantitativo, que también es conocido como hipotético deductivo o positivista. Por otro lado, el enfoque de tipo interpretativo o cualitativo, o bien podía ser mediante una combinación de ambos. Pero nos estamos refiriendo a una investigación en particular, la investigación científica. Es por eso que el profesor le da la clase de epistemología, porque si hablamos de un tipo de investigación, como es la de investigación científica, tenemos que relacionar ese concepto de investigación científica con la de conocimiento. Y aquí el profesor sí, no solo ha hecho referencia al concepto de conocimiento científico, sino también que existen otro tipo de conocimiento. Y que, en definitiva, sí, es muy probable que esos tipos de conocimientos de alguna manera coexisten a la hora de encaminarnos con una propuesta de investigación, a la hora de tomar una decisión. Es un poco para que ustedes vean la relación que hay entre lo que es la investigación científica y el concepto de conocimiento científico. Para hablar de conocimiento científico, primero tenemos que decir que existen otros tipos de conocimiento y el análisis de las raíces de esos tipos de conocimiento. Y de eso se trata epistemología. ¿Hasta ahí me van siguiendo, chicos? Sí, profe. Sí, Entonces, profesor. cuando decimos que vamos a encarar una investigación de tipo científica, desde el punto de vista del método, queremos decir que vamos a elaborar una propuesta que va a cumplir con un rigor. Ese rigor está determinado por una serie de fases o etapas que a la hora de presentar nuestra propuesta de investigación va a cumplir con lo que llamémosle así la comunidad académica. La comunidad académica va a la hora de decidir si su propuesta de investigación vale la pena y merece ser aprobada, bueno, va de alguna manera a comparar con esas etapas que de alguna manera hace que cumpla con el rigor esperado. Cuando hablamos de comunidad académica, por ejemplo, nos estaríamos refiriéndonos a los evaluadores. Evaluadores que pueden ser de distintas instituciones, dependiendo de a dónde va dirigido nuestra propuesta de investigación. Por ejemplo, aquí en Tucumán tenemos, por un lado, el CONICET, que ustedes no han sentido nombrar, ¿sí? Y también hay otro organismo en la cual, por ejemplo, nosotros presentamos nuestras propuestas de investigación, que es el Consejo de Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán. Y eso se conoce como CIU. Ambos organismos tienen un conjunto de evaluadores. Esos evaluadores, cuando ustedes presentan una propuesta para saber si cumple o no con ciertos estándares académicos, lo que hacen es, de alguna manera, comparar lo que ustedes hacen con la coherencia metodológica esperable. Y los métodos, en definitiva, lo que me hacen es, para que todos entendamos, les dicen a ustedes cómo deben proceder.
qué características tiene que tener el inicio, qué características va a tener el procesamiento que ustedes van a realizar, qué características va a tener, por ejemplo, las conclusiones. Eso a la hora de presentar un trabajo de tipo científico. Entonces, cuando decimos que nuestra propuesta va a cumplir con todo el rigor, ¿no? Todo el rigor, estamos diciendo que vamos a buscar esa coherencia entre las distintas partes constitutivas de nuestra propuesta de investigación. Después, cuando ese proyecto, que es una propuesta de investigación, es ejecutado, ¿qué quiere decir eso que es ejecutado? Quiere decir que primero es aprobado, después se le otorgan los subsidios, y después ustedes como investigadores, ya sean integrantes de un equipo o bien como directores, que eso es lo que uno busca, ustedes van a ver que después, cuando ejecutan, van a obtener información, procesan, elaboran los resultados y posteriormente lo difunden. Y lo difunden, por ejemplo, a través de medios académicos, como pueden ser, por ejemplo, revistas científicas, como pueden ser, por ejemplo, congresos. Esto es para que ustedes vean la relación que existe entre lo que es la propuesta de investigación de tipo científico y el concepto de conocimiento científico. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda? ¿Les queda claro? Yo tengo una pregunta, profesor. Sí. La propuesta entonces sería el planteamiento del tema o de la hipótesis del problema, la redacción del marco teórico, pero llega hasta ahí. No llega hasta la ejecución, por ejemplo, del trabajo de campo, ¿verdad? Exactamente. O sea, a ver, ya vamos a ver ahora, vamos a ver cuál sería esa estructura que cumple o que cumpliría, mejor dicho, con el rigor científico que los evaluadores esperan. Vamos a ver las distintas partes. Eso lo vamos a ver ahora. Pero, ¿qué es un proyecto de investigación? Es una propuesta. Es una propuesta. Nosotros, por ejemplo, ustedes no van a salir a la calle, ¿sí?, a obtener información. Eso ya es parte de la ejecución del proyecto. Entonces, ¿qué es un proyecto? Una propuesta. Una propuesta que va a cumplir con todo el rigor científico, con todo lo esperable. Pero es una propuesta de investigación que está sujeto ¿a qué? Está sujeto a una verificación, comprobación y aprobación. Una vez que es aprobado, recién podemos hablar del trabajo de campo. Y cuando hablamos de métodos, chicos, no es lo mismo el abordaje desde un punto de vista sociojurídico, por ejemplo, grooming, delitos informáticos, trata de personas, a una propuesta de investigación que busque solamente, por ejemplo, realizar análisis de tipo jurisprudencial, análisis del dogma, de la ley. Son concepciones diferentes. Por lo tanto, los métodos son diferentes. En la actividad número 2, lo que se hace es plantear cuáles son, obviamente, quizás, digamos, lo que más abarca en el tiempo, es conocer cuáles son los paradigmas de las investigaciones en el campo de las ciencias sociales. Y después, ustedes ahí tienen en la actividad número 2, cuáles son los métodos que se aplican a la hora de realizar interpretación de tipo jurídica, argumentación de tipo jurídica. Hasta ahí, chicos, ¿me van siguiendo? Sí, profesor. Entonces, lo que vamos a hacer ahora
Lo que vamos a hacer ahora, perdón, y relacionado con tu pregunta, Agustín es tu nombre. Sí, sí. En relación a lo que vos me estás, preguntando, es una propuesta, ¿sí? Es una propuesta. Vamos a ver que desde el punto de vista de la lógica hipotética deductiva, que eso ustedes lo van a ver más en detalle en lo que es paradigma, nosotros vamos a tomar una parte de ese proceso, ¿no? De esa serie de actividades. Por ejemplo, no llegamos a la parte de análisis de datos para el proyecto, ¿no? Para el proyecto, ni análisis, ni cómo vamos a presentar las conclusiones, ¿no? Nosotros no llegamos hasta ahí. ¿No? Llegamos hasta lo que es la propuesta de investigación. Y lo mismo que nosotros exigimos es lo mismo que ustedes a la hora de presentar una propuesta ante el CONICET o por ejemplo, el SIUM, va a contener la misma rigidez, la misma exigencia académica. Hasta ahí, chicos, vamos paso a paso, pero creo que son muy importantes estos conceptos para tener claro qué es lo que nosotros vamos a desarrollar y a qué aspira la asignatura. ¿Alguien más sobre lo que es? ¿Te queda claro, Agustín? Clarísimo, profesor, muchas gracias. Bien. Ahora bien, cuando yo hablo, cuando yo les decía que en la actividad, el número 2, donde se analizan los paradigmas, donde se analizan los métodos, aquí Agustín, por ejemplo, me podría haber preguntado, o cualquiera de sus compañeros me podría haber dicho, pero ¿en qué parte del proyecto va, si el método va a ser, por ejemplo, a la hora de realizar argumentación jurídica, si el método va a ser el método histórico, va a ser el método gramatical, va a ser un método de la exegesis, y dentro de la exegesis, cuál en particular, o bien si vamos a trabajar con el enfoque positivista o cualitativo. ¿En qué parte del proyecto va eso? Bueno, hay una parte que es muy importante, que es el diseño metodológico. En el diseño metodológico nosotros tenemos que decir cómo lo vamos a llevar a cabo cada uno de los elementos que yo planteo en lo que va a ser mis objetivos. Que eso forma parte del planteamiento del problema. Me estoy adelantando, pero ya que hemos empezado, por ejemplo, si uno de mis objetivos en el planteamiento del problema es, supongamos a modo de ejemplo, analizar el nivel de conocimiento que los alumnos pronto a egresar de la Facultad de Derecho tienen en relación a las reformas en el Código Civil, de lo que ustedes quieran. Supongamos que ese es uno de mis objetivos. Analizar el nivel de conocimiento. Bueno. El diseño metodológico, ustedes se han puesto a determinar el nivel de conocimiento, que es lo que ustedes aspiran cuando su propuesta de investigación es determinada, por eso es que hablamos de objetivos. Ustedes me van a tener que decir en el diseño metodológico cómo voy a determinar ese nivel de conocimiento. ¿Cómo? Entonces, ahí, por ejemplo, Agustín, después de haber leído, de tener en claro ya qué es esto de los paradigmas, qué características tiene el enfoque cuantitativo, cuáles son las técnicas más representativas, mejor dirá que la mejor forma de llevar a cabo o de cumplir con ese objetivo es diseñando una encuesta. Y la encuesta, en definitiva, es una herramienta que es propia de los enfoques cuantitativos. Entonces,
dirá, este objetivo se satisface con, ¿sí? O mejor dicho, utilizando el paradigma cuantitativo, a través de una técnica de recolección de datos llamada encuesta. Y ya después veremos si puede ser estructurada, semiestructurada, telefónica, al azar. Ya lo vamos a ver después. Distinto es el caso de que tenga otro objetivo, por ejemplo, que diga, si analizar el nivel, analizar el grado de celeridad con el cual las causas están siendo despachadas o atendidas en tal fiscalía. Supongamos que ese sea otro objetivo, el grado de celeridad con el cual las causas están siendo despachadas. Bueno, pensar en ir a hacer una encuesta allá, ¿sí? En tribunales, no va. Ahí, a lo mejor, Agustín, después de haber leído lo que son los estudios cualitativos y todas las técnicas de recolección, a lo mejor él dirá si ese objetivo se satisface, por ejemplo, realizando entrevistas, accediendo, por ejemplo, a documentos, realizando observación. Y todo esto es diferente si otro objetivo, por ejemplo, en su propuesta de investigación sea realizar argumentación, o mejor dicho, análisis jurisprudencial. Si vamos a hacer análisis jurisprudencial, ¿qué método vamos a utilizar? Entonces, todo esto que nosotros vemos en los paradigmas, donde vemos cuáles son sus lógicas, vemos cuáles son sus características, cuáles son sus diferencias, pero también hay similitudes. Nosotros las vamos a aplicar cuando de alguna manera tengamos que decir cómo vamos a implementar lo que yo quiero conseguir cuando mi propuesta de investigación finalice. Hasta ahí. ¿Me van siguiendo, chicos? ¿Me van siguiendo? Sí, doctor. Sí, profe. Entonces, ahora vamos, todo esto lo van a ver, o sea que yo le estoy anticipando. Ahora lo que vamos a ver, si ustedes me lo permiten, es ver cuál sería la estructura de una propuesta de investigación. ¿No? Vamos ahora a eso. Para ello, vamos a ir a nuestro Word. Y bueno, veamos, lo primero que tiene que tener su propuesta de investigación, obviamente, es un título. ¿Sí? Ese título tiene que ser un título que atrape, que llame la atención. Lo segundo es una introducción. Ustedes saben que, como toda introducción, no tiene que ser muy larga, yo diría 2 o 3 párrafos. Ustedes, a través de la introducción, realizan una invitación al lector en relación a la problemática que ustedes quieren abordar. Entonces, en la introducción se suele indicar, ¿sí?, a grandes rasgos, cuál es la característica de la problemática y, sobre todo, cuáles son los motivos por el cual ustedes van a tratar esa problemática. Después de eso viene una etapa que se llama marco contextual. Yo les decía en la clase inaugural que una de las características cuando uno recién empieza a elaborar propuestas de investigación es que los evaluadores encuentran que esa propuesta de investigación es muy vaga.
muy ambigua. Entonces, el marco contextual, ya les voy a mostrar un ejemplito, el marco contextual, de alguna manera, me permite delimitar mi problemática, me permite contextualizar mi problemática. Por ejemplo, en lo que es el marco contextual, que, ojo, tiene un párrafo. No estamos hablando de páginas, es apenas un párrafo, máximo 2 párrafos, donde ustedes ahí me van a precisar o contextualizar dónde vamos a llevar a cabo nuestra investigación. A esto se lo conoce como dimensión, se lo conoce como dimensión espacial. Será, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, será en San Miguel de Tucumán, será en la banda del río Salí, ¿dónde? Después, la dimensión de tipo temporal. ¿A partir de qué periodo de tiempo me voy a centrar en mi investigación? Por ejemplo, si analizamos o tenemos en cuenta aspectos de tipo sociojurídico, bueno, alguien me podría decir, sobre todo social, por ejemplo, me podría decir para mí, si hubo un cambio enorme a partir del 2001. Por ejemplo, si cuando renuncia de la Rúa, o bien en la época del menemismo, o bien, por ejemplo, podría ser a partir de la fecha en la cual, la fecha de promulgación de una ley, de un artículo, de una adaptación, al cual ustedes creen que es relevante. Esto se lo conoce como dimensión de tipo temporal. Y obviamente, si vamos a hacer propuestas de investigación de tipo sociojurídico o jurídicos, pues tengo que especificar cuál es la norma sobre el cual mi propuesta de investigación va a girar. Si es delito informático, bueno, cuál es la ley en particular sobre el cual su propuesta de investigación se va a desarrollar. Entonces, fíjense cómo a partir de estas precisiones, yo ya contextualizado en un párrafo o 2 párrafos, yo ya lo he contextualizado mi problemática. Tengo cuál es la ley, tengo especificado a dónde lo voy a hacer y en qué periodo de tiempo me voy a concentrar. Hasta aquí, chicos. ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. Sí, Dale. profe. Perfecto. Si voy muy rápido, por favor, me frena. También. Aquí en el marco contextual, chicos, se suele indicar quiénes serían los destinatarios del trabajo de campo. Por ejemplo, supongamos que ustedes quieren hacer una propuesta de investigación o un proyecto sobre el tema de trata de personas. Y bueno, a lo mejor en mi trabajo de campo yo pretendo realizar entrevistas para ver el nivel de conocimiento, por ejemplo, en relación al tema trata, pero teniendo en cuenta los adolescentes o las adolescentes en colegios secundarios. Entonces, en el marco contextual, se suele precisar las edades, los sexos, y todo esto sirve para eliminar la subjetividad o la ambigüedad de un proyecto de investigación. Y le estoy hablando de un párrafo o 2 párrafos, nada más. Bien, entonces no confundamos marco contextual con marcos teóricos, marcos conceptuales, y menos estado del arte. Son cosas diferentes. Marco contextual, como su nombre lo dice, me sirve para contextualizar. ¿Qué contextualizar? Delimitarla, precisarla. Temporal, espacial, normativo. Y si podemos, ¿quiénes serían
los destinatarios del trabajo de campo, no quienes van a leer, sino destinatarios, si van a realizar entrevistas, si serán juristas, si serán profesores, si serán personas de ambos sexos o no, si yo tendré en cuenta la edad, el nivel de educación o no. Cuanto más precisión tenga, mejor. Bien, después entramos, chicos, con lo que vemos, con lo que se denomina, ¿sí?, diseño teórico. Esta estructura, chicos, ¿sí?, la van a ir elaborando a lo largo de todo el cursado. Y esto es ya pasado en limpio. Dentro del diseño teórico, chicos, algo muy fundamental, que es algo importantísimo, que lo dijimos muchas veces, es el planteamiento del problema de investigación. Planteamiento del problema de investigación, ¿qué voy a investigar? Ahora bien, siguiendo a Hernández Sampieri, él te nos dice que un problema de investigación bien definido desde un punto de vista metodológico se realiza a partir de la definición de una serie de elementos. Primero, los objetivos. Todo esto está en la actividad número 3, la clase de planteamiento de problemas. Los objetivos es lo que yo pretendo alcanzar cuando mi investigación finalice. Es mi guía. Y se expresa siempre a través de verbos en infinitivos. Evaluar, determinar, difundir, concientizar. Después vienen las preguntas de investigación. La pregunta de investigación es fundamental. Es ¿qué quiero investigar? Pero expresado como preguntas. Ahora bien, cualquier pregunta de investigación, cualquier pregunta es una pregunta de investigación, no. Y esto es quizás lo que más les cuesta. Llegar a formularlas. Por ejemplo, yo le hacía referencia al tema trata de personas, o grooming, o el tema que ustedes quieran. Muchas veces, quien no está familiarizado, tomemos el tema de tratas, pone como pregunta de investigación en relación a la trata. ¿Qué se entiende por trata de personas? ¿En qué consiste el proceso de tratas? ¿Qué se entiende por grooming? ¿Qué características tiene el grooming? Bueno, eso no es una pregunta de investigación. ¿Por qué? Porque vamos a ver que, sí, primero, si yo la puedo responder, ya de por sí, eso cae. Y eso vamos a ver que cuando yo voy a mi marco teórico y diseño mi marco teórico, vamos a ver que los conceptos de trata de personas, conceptos de grooming, conceptos de características, acerca de qué se entiende por trata, qué se entiende por grooming, cuáles son sus características, cuáles son sus atributos, cuáles son sus consecuencias. Ya la estamos respondiendo. Entonces, no cualquier pregunta es pregunta de investigación. Distinto es que yo diga, bueno, a ver, ¿cómo se relaciona el nivel socioeconómico con la trata de personas? ¿Estará eso? ¿Habrá algún tipo de investigación sobre eso? Y no sé. ¿Cómo se relaciona, por ejemplo, el accionar policial en relación al tema del delito de grooming? Esa es una pregunta de investigación. Yo me estoy preguntando en qué consiste.
cuáles son sus características, cuáles son sus puntos fuertes, puntos débiles. Bueno, me estoy adelantando. Todo eso está bien explicado en la clase de planteamiento de problemas de investigación. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja, chicos, de expresar mi problema con o a través de una pregunta o varias preguntas de investigación? La gran ventaja metodológica es que las hipótesis surgen de las preguntas de investigación. Porque las hipótesis no son otra cosa que la afirmación de las preguntas de investigación. Si mi pregunta de investigación es cómo se relaciona el Estado en materia de políticas públicas en relación a el otorgamiento de ciertos subsidios o en relación, por ejemplo, si a la capacitación, la afirmación de eso es: el Estado carece de programas tendientes a la mejora y por lo tanto conducen a tales cosas. Es decir, a partir de esa pregunta, chicos, surge la hipótesis. Esa es la gran ventaja de trabajar con preguntas de investigación. Yo aquí simplemente estoy exponiendo. Todo esto está, y lo van a ver durante el cursado. Después de las preguntas de investigación, viene algo muy importante que es la justificación. Fíjense, no porque esté en tercer orden quiere decir tercer orden de importancia. Yo puedo saber qué es lo que quiero aspirar cuando mi investigación finalice. Yo puedo indicar qué es lo que quiero investigar expresado como pregunta. A ver, quiero investigar la relación que existe entre el Estado y el financiamiento de los partidos políticos. Quiero analizar el rol del accionar policial en materia de prevención de delitos informáticos. Esto puede ser muy lindo, pero si yo no puedo decir por qué y para qué estoy haciendo mi investigación, el planteamiento adolece de falencias. La justificación es indicar la relevancia que va a tener mi investigación, y la relevancia en lo social, en lo político, en lo jurídico. Hasta ahí, chicos, ¿me van siguiendo? Sí, Sí, profesor. profe. Es simplemente diciendo lo que se van a encontrar, nada más. Nada más que ya me estoy anticipando. Bueno, después vienen los conceptos de viabilidad y que hace referencia a la disponibilidad de los recursos. Es decir, se supone que estas propuestas de investigación, si llegan a dar a luz, ustedes no se van a sentar en el banco de la plaza, sino que van a contar con todos los medios necesarios. Ustedes me dirán, y en relación a nosotros, profesor, ¿cómo se materializa eso? Bueno, yo siempre, y lo hago extensivo aquí al ingeniero Lisondro, siempre, nuestro deseo es que las propuestas de ustedes terminen siendo futuros proyectos de investigación. Y para eso la facultad cuenta con un centro de investigaciones. De hecho, existe toda una secretaría que les va a dar todo el sustento económico, material, para que si su propuesta de investigación llega a dar luz, bueno, ustedes cuenten con todos los medios necesarios. ¿Sí? Y después existe una más que se llama análisis de las deficiencias en el campo del conocimiento. ¿Qué es esto? Es indicar a partir de las lecturas previas cuáles son las brechas, puntos grises que ustedes han determinado. Vamos a seguir. Yo les estoy presentando todo el modelito. Perdón. Y aquí el diseño teórico termina
con la formulación de hipótesis. Y yo voy a tener tantas hipótesis como preguntas de investigación que surgen de manera natural. Si yo he respetado esta taxonomía. Esto es lo que se conoce como el diseño teórico. De hecho, las hipótesis son explicaciones tentativas que están sujetos a una comprobación. Después de eso, chicos, estoy a grandes rasgos. Después de esto viene lo que es el diseño metodológico. Bueno, aquí yo dije, quiero realizar análisis jurisprudencial, quiero evaluar el nivel del conocimiento, quiero analizar el grado de celeridad con la cual las causas están siendo atendidas, quiero evaluar el grado de idoneidad con el cual, por ejemplo, los centros de contención de víctimas, por ejemplo, Marita Verón, por decir uno, están funcionando. Yo en mi diseño metodológico voy a indicar cómo lo voy a llevar a la práctica. Dicho de otra manera, ¿con qué método lo voy a llevar a la práctica? Ahora voy a mostrar un ejemplito. A donde ustedes... Esto es diseño metodológico y bueno, después ya es fácil. Después viene un cronograma de actividades donde ustedes juegan a ser directores. Entonces ustedes van a decir, bueno, ustedes van a tener por lo menos 2 años. Una propuesta de investigación desde el punto de vista fáctico requiere como mínimo 2 años. Entonces ustedes me dirán, en el primer año vamos a realizar entrevistas, vamos a diseñar cuáles son mis instrumentos de recolección de datos, vamos a proceder a realizar el levantamiento de información, vamos a realizar el procesamiento, y todo lo que es el año 2 sería el análisis y la difusión por todos los medios académicos a ver y por haber, desde que se lo puedo presentar en una cátedra, en la facultad, hasta presentar en un congreso, revistas. Profesor, una consulta, ¿eso sería entonces el alcance al que llegaría la investigación, para ser más claro? ¿O estoy confundido? El cronograma de actividades tienen que ver sobre cómo ustedes, una vez que su propuesta de investigación está aprobada, cómo lo van a llevar a la práctica en un periodo de tiempo. Es decir, cuáles van a ser las actividades que ustedes como directores, ustedes van a llevarlo a la práctica, por ejemplo, en 2 años. Los alcances tienen otro concepto. Cuando hablamos de alcances, nos referimos a otro tipo de estudios, que tiene otra connotación la palabra alcance. Aquí son las actividades que ustedes van a hacer. ¿Y en qué periodo de tiempo lo van a hacer? Por eso que yo les decía que cuáles son las actividades. Y bueno, las actividades, por ejemplo, que ustedes me las tendrán que indicar. Eso son líneas. Por ejemplo, entrevistas, por ejemplo, el diseño de las encuestas, diseño, por ejemplo, de la observación, el procesamiento de la información, son indicaciones que ustedes, en forma de viñetas, ¿no? Ustedes como directores me van a decir, bueno, ¿cómo lo van a llevar en la práctica a esta propuesta de investigación? Tranquilos, todo eso lo vamos a ver más adelante. Pero esto de cronograma de actividades es muy fácil. Se pone año 1 y como forma de viñeta se van indicando cuáles son esas actividades. Acceso, por ejemplo, a datos estadísticos, búsqueda de bibliografía actualizada,